¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto volver a saludarlos. Qué bueno que ya están listos como cada lunes. Vamos a iniciar nuestra clase, nuestro estudio del día de hoy. Vamos a orar. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, gracias te doy, Señor, en este día, porque tú nos permites, Señor, estar aquí reunidos nuevamente con la única finalidad, Padre, de escudriñar tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque nos permites la vida, Padre. Nos permites, Señor, mil oportunidades, Señor, para estar a cuentas contigo, Señor, y estar a cuentas con los demás. Muchas gracias, Padre. Te pido en esta hora, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanitos en la fe, Señor, y a los amigos y amigas, Señor, que ya están conectados, que ya están ahí frente a su aparato receptor, Señor, para escuchar, Señor, tu bendita palabra. Yo te pido, Señor, que quites todo estorbo, Señor, toda aquella cosa, Señor, que se quiera oponer para la enseñanza de tu bendita palabra, Señor. Muchas, muchas gracias. Te pido en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, Señor. Que sea tu Espíritu Santo llenándonos de entendimiento, de sabiduría de lo alto, Padre. Que sea tu Espíritu Santo dirigiendo, Señor, mis labios, hablando, Señor, a través de mí, porque es tu Espíritu Santo el que nos conduce a toda verdad, Señor. Te doy muchas gracias por el honor, el privilegio que me das, Señor, de servirte. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por este tiempo. Vamos a comenzar nuestro estudio. Vamos a comenzar este día. Nos quedamos la semana pasada. Estamos viendo el Salmo 119, un salmo bastante largo, pero también un salmo muy, muy, muy sustancioso. Un salmo donde estamos viendo que el salmista nos muestra ahí cómo no importaba en las circunstancias, en los problemas, en todas las cosas en las que él se encontraba, siempre encontraba su deleite, su regocijo en la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver, nos quedamos la semana pasada en el gozo, en su compromiso, ya vimos su pureza, en el Salmo 119, 64. Déjenme ver en qué nos quedamos. A ver. En el 119, 9. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando también del compromiso que tenemos que hacer con la palabra de Dios? Debemos de ser personas que hagamos un compromiso diario. Si nosotros nos comprometemos en hacer, en buscar de Dios, la consecuencia obvia debe de ser que debemos de ser obedientes, debemos de buscar su palabra y por lo tanto comprometernos a hacer y andar en sus caminos. Y vamos a ver hoy cómo David encontraba la pureza, la limpieza de su corazón a través de la palabra de Dios. Vamos al Salmo 119, 9. Dice la palabra de Dios, lo estuvimos viendo la semana pasada también, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Eso lo vimos, cómo la palabra nos puede limpiar. Acuérdate que la palabra de Dios es como ríos de agua viva, que va llevando, que va quitando, que va sacando de nuestras vidas todas esas impurezas, todas aquellas cosas que nos contaminan y que además estamos hablando, ya lo hablamos en nuestras clases pasadas, que la palabra de Dios es como una antorcha encendida que va alumbrando también nuestro camino. También ahí encuentra su estilo de vida. Y vimos cómo en el Salmo 119, 13 dice la palabra de Dios, con mis labios he contado todos tus juicios, los juicios de tu boca. Cada vez que nosotros ponemos por obra la palabra de Dios y la
la predicamos a otros, se la enseñamos a otros, entonces estamos publicando las maravillas, estamos publicando la palabra. Y cuando le hablamos al mundo de cómo el Señor ha hecho tantas cosas en nuestras vidas, en nuestra familia, estamos publicando todas sus maravillas. Y vamos a ver también que David encontraba sus valores en la palabra de Dios. Mira lo que dice en el Salmo 119, 14. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda la riqueza, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Y en el versículo 72 dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Eso lo estábamos viendo también la semana pasada, y hablábamos de cómo el verdadero cristiano encuentra el verdadero valor, el verdadero gozo en la palabra de Dios, en andar en los caminos de Dios. No en las riquezas. Te decía yo la semana pasada, no es malo que tengas una buena economía, no es malo. El problema es que antepongamos las cosas materiales, la economía, y la pongamos en el lugar que le corresponde a Dios. Entonces, aquí David nos habla de que nuestro gozo debe estar centrado más en seguir los mandamientos de Dios, en hacer su voluntad, en hacer lo que Él quiere que hagamos. Porque dice en el 127, por eso he amado tus mandamientos mucho más que el oro y más que el oro puro. Es tan importante. Imagínate que en el mundo, ¿verdad? En nuestro mundo, en nuestros tiempos, el oro es un metal precioso de mucha estima. Y aquí David dice que aún sus mandamientos para él son mucho más importantes que el oro. Imagínate qué maravilloso que nuestra fe, nuestro amor, más que a la economía, incluso al oro, a todas aquellas posesiones que podamos tener, que en primer lugar tengamos a Dios y nos deleitemos en hacer lo que a Dios le agrada. En él también encuentra su fortaleza en sus mandamientos. Mira lo que dice el Salmo 119, 25. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Entonces, a veces, hermanos, nuestras almas están abatidas por el dolor, porque a lo mejor tenemos un enfermo que está en una fase terminal y nuestra alma está abatida, estamos en sufrimiento, estamos angustiados, o a lo mejor nuestra economía no es tan buena y a lo mejor a veces no tenemos hasta para lo más indispensable, o tenemos algún problema que nos está rebasando, o a lo mejor tenemos un hijo que pues nos está causando muchos problemas y que no sabemos cómo dirigirlo. Y aquí David habla de ese momento, de ese tiempo donde creo que no hay un ser humano que no conozca esos momentos de abatimiento, de sufrimiento, de angustia, de dolor. Pero aquí lo maravilloso de nosotros como cristianos, como David lo está diciendo aquí, ¿verdad? Nosotros cuando estamos abatidos, tenemos a nuestra roca fuerte, tenemos a nuestra fortaleza, tenemos al que nos sostiene siempre, todo el tiempo. Y dice aquí, vivifícame con tu palabra. Porque aún en mi momento más oscuro, más triste, más doloroso, en ti encuentro
la paz, en ti encuentro gozo, en ti encuentro tranquilidad, en ti encuentro reposo. Por eso dice, vivifícame con tu palabra, porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios, lo hemos estado estudiando, jamás volverá vacía. Si nosotros vamos a la palabra siempre tendrá algo que decirnos conforme a la circunstancia que estemos pasando. Habla David también de que los pensamientos, los estatutos de Dios son también para él sus pensamientos. Mira lo que dice el Salmo 119, 27. Dice, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Y en el versículo 34 dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Creo que eso es algo bien importante. Aquí David está pidiendo que de continuo la palabra esté en nuestros pensamientos. Acuérdate que esa era una de nuestros estudios que teníamos, o parte de un estudio en el que hablábamos de que la palabra de Dios debemos de meditar en ella de día y de noche. Debemos de meditar en ella, debemos de traerla en nuestros pensamientos y además pedirle al Señor, Señor, dame entendimiento, dame sabiduría de lo alto. Acuérdate que dice la palabra que si alguno está falto de entendimiento, le pidamos a aquel que es vasto para darnos, aquel que es poderoso y maravilloso para darnos sabiduría y dárnosla en abundancia. Entonces, nosotros debemos de, así como David, decirle, Señor, susténtame según tu palabra y susténtame conforme a tu palabra y viviré. Si tú me sustentas, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tus principios, conforme a lo que tú has dicho, entonces tendré vida. Porque acuérdate que el ocuparse de las cosas espirituales es vida, mientras que el ocuparnos de la carne es muerte. Entonces, hagamos nuestras estas palabras de David y tengamos en nuestros pensamientos de noche y de día la palabra de Dios, y que además nos dé entendimiento y sabiduría el Señor para que de esa manera nosotros podamos comprender y entender su palabra y así podamos ser vivificados conforme a la palabra de Dios y podamos entender los principios del reino. También es su sustento de David. Vamos al mismo salmo, pero en el versículo 37. Dice David, aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Y en el 25 dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Y en el versículo 50 dice, ella, o sea, la palabra, es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Dice el 88, vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. En el 107 dice, afligido estoy en gran manera, vivifícame, dice el Señor, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Entonces, aquí vemos que David ve la palabra como su sustento y dice, Señor, que sea tu palabra la que me sustente de día y de noche, la que conforme a tu dicho, conforme a lo que ha salido de tu boca, Señor, sea vivificada mi vida, pero para que ella tenga esa efectividad en mi vida, Señor, ayúdame a que yo pueda confiar en tu palabra, porque dice aquí que Él suplica de todo corazón, y creo que muchos de nosotros lo hacemos así, suplicamos delante del Señor con todo nuestro corazón, y el Señor por medio de su palabra tiene misericordia de nosotros. Entonces, que su palabra sea su sustento, que cada palabra, que cada suma, como en el versículo 140 dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo.
Y luego dice en el 151, cercano estás tú, oh Jehová, a todos los mandamientos, porque tus mandamientos son verdad. El Señor nunca se va a negar a su palabra. Lo que el Señor dijo, el Señor lo va a cumplir. Entonces, su palabra es totalmente pura. Decíamos en unos estudios pasados que la palabra de Dios es infalible. En ella no hay error, no hay margen de error. La palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es perfecta. Es perfecta, hermanos. No hay error en él. Y lo que el Señor dijo en su palabra, el Señor lo va a cumplir. Y si el Señor dice que si nosotros, mira, hay un texto en Jeremías que dice, sea bueno o sea malo, decían, dice la palabra de Dios, sea bueno o sea malo, dice, la voz de Jehová nuestro Dios escucharemos. Dice el Señor, dice la palabra, dice, y a él obedeceremos para que Jehová, dice la palabra de Dios, para que nuestro Dios nos bendiga y nos vaya bien. Entonces, su palabra es verdad. Y ya lo vimos en Deuteronomio, que dice que si nosotros hacemos lo correcto, Él nos va a bendecir. Por lo tanto, nosotros debemos decir, como dijo Jeremías, ¿verdad? Sea bueno o sea malo, obedeceremos, escucharemos la voz de Dios. Porque si nosotros escuchamos la voz de Dios, entonces haremos lo que a Dios le agrada y entonces Jehová, nuestro Dios, hará que nos vaya bien. David dice en el Salmo 119 también que es su vida, la palabra, sus mandamientos de Dios es su vida. Dice en el Salmo 119, 37. Dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Qué maravilla es lo que dice el Señor. Que dice aquí que sus mandamientos, sus testimonios son rectos y muy fieles. Por eso es importante que nosotros escudriñemos su palabra, porque mayor rectitud que la palabra de Dios no vamos a escuchar en ningún otro lado. Podemos escuchar palabras de filósofos, podemos escuchar, te decía yo en clases pasadas, podemos leer libros de autoayuda, de superación personal, pero eso va a ser momentáneo. Pero la palabra de Dios, que es viva y eficaz, cuando tú la lees con un corazón dispuesto, la palabra de Dios va a entrar hasta lo más profundo de tu corazón. Acuérdate que hemos visto que la palabra de Dios es como espada de dos filos y más cortante, dice. Mucho más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones. Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz para entrar hasta allá, hasta donde crees tú que hay un sentimiento, un dolor que nadie conoce y que Dios lo conoce y que puede entrar y que puede sanar. Porque dijimos que ese filo que tiene la palabra de Dios es como el filo de los bisturís que usan los médicos, que lo usan para sanar, porque usan para abrir y sacar aquello dañado, aquello que está produciendo enfermedad en la persona. De esa misma manera, la palabra de Dios entra hasta lo más profundo y saca de allá adentro lo que está siendo como una gangrena para nuestras vidas, dañando nuestro espíritu, dañando nuestras vidas. Entonces, por eso, la palabra de Dios para nosotros es vida. Y dice en el 42, déjame ver, 42, 40, en el 42 dice, en el 141 dice, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, y tu salvación conforme a tu dicho. Y sí, su salvación está en nuestro Jesús y nuestro Jesús está en nosotros. Y en el 58, en el versículo 58 dice, tu presencia supliqué de todo corazón.
Y ese debe de ser nuestra petición todos los días. Señor, te suplico que tu presencia esté conmigo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que Elías, Eliseo decían, delante de Jehová, delante del cual estoy? Entonces, que el Señor siempre esté con nosotros, que siempre estemos delante de su presencia. Y poner toda, absolutamente toda nuestra confianza en Él, porque así lo hacía David. Dice en el 151, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Nosotros, Dios siempre está cercano. Cuando tú clamas al Señor, ten plena seguridad que el Señor está ahí, dispuesto a escucharte, dispuesto a ayudarte. También para Él era su fe y debe de ser también para nosotros. Dice en el Salmo 119, 43, dice de la siguiente manera: no quites de mí no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Señor, no permitas, Padre, que tu palabra se vaya de mi boca, sino que todo el tiempo al abrir mi boca, tu palabra que es vida salga de mí, de mis labios, Señor. Que mi corazón esté lleno de tu palabra. Acuérdate que dijimos que el corazón es como un gran tesoro, como un gran cofre donde vamos guardando, y tenemos que tener mucho cuidado de lo que vamos almacenando en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ya lo hemos estudiado, que si guardamos rencores, odios, venganzas y mil cosas feas, de nuestro corazón va a salir nada más palabras de odio, palabras que matan. Hay palabras que lastiman más que un golpe. Pero si nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios, te decía yo en un estudio, de nuestros labios va a salir palabra de vida, palabra de bendición para otros, palabra de consejo, palabra de ayuda, palabra de dirección, palabra de sanidad para el que nos escucha. Por eso nuestra fe debe de estar puesta en la palabra de Dios. Dice en el versículo 66, enséñame el buen sentido y sabiduría. Enséñame a tener buena conciencia y sabiduría de tu palabra, porque tus mandamientos, Señor, en tus preciosos mandamientos, Señor, he creído. Entonces debemos de poner toda nuestra fe en la palabra, porque la palabra de Dios es vida y lo que está escrito ahí se va a cumplir. Si el Señor dijo que vamos a estar con Él, Él lo va a cumplir. También es nuestra recompensa. Mira lo que dice en el Salmo 119, 45. Dice David, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. En el 56 dice, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. En el 111 dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Y en el 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Mira qué hermosa recompensa para los que confiamos en el Señor, para los que confiamos en su palabra, porque su palabra es libertad. Su palabra rompe toda atadura, rompe todo grillete, rompe todo aquello que el enemigo quiera poner en nuestras vidas cuando nosotros venimos al Padre, cuando nosotros venimos a Jesús, cuando nosotros venimos a su palabra. Y dice aquí que todas las bendiciones que tenemos las obtuvimos porque vamos guardando sus mandamientos. Cuando nosotros nos esforzamos por guardar lo que el Señor quiere, andando en sus caminos, entonces obtenemos grandes bendiciones. Y porque además, acuérdate que dice aquí que por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Hemos heredado infinidad de bendiciones. Y además dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que nosotros somos coherederos con Cristo. Somos coherederos de Cristo, de las riquezas de la gloria del Padre.
Gloria al Señor. Entonces, somos coherederos. También debe de ser nuestro consuelo como lo fue para David. Mira lo que dice el Salmo 119:50. Ella, o sea, la palabra, es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Y en el versículo 52 dice así: me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando leemos todas las cosas en el Antiguo Testamento, y que te decía yo una vez, todo lo que está escrito en la Biblia no son leyendas, no son cuentos, no son historias que nada más a alguien se le ocurrió, no, son verdaderos testimonios de personas como tú y como yo, de carne y hueso, con errores, pero que cuando se dejaron en las manos de Dios, Dios hizo proezas a través de esos hombres y de esas mujeres. Hay mujeres de las que habla la palabra de Dios, mujeres extraordinarias, que eran mujeres que hacían lo que a Dios le agradaba. Hombres que hicieron proezas tremendas. Por eso es que aquí dice David, ¿verdad? En el 50. Dice, porque tú dicho, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Cuando vi cómo eran todos tus juicios en el pasado, Señor, y que tú eras fiel a tus juicios, que nuestro Dios no es un Dios arbitrario, que nos dice una cosa y hace otra, no, Él es un Dios justo que premia la obediencia, pero que también castiga la desobediencia. Si no lo hiciera así, no sería un Dios justo. Eso es definitivo. También debe de ser nuestra canción. Nuestra canción, mira lo que dice el Salmo 119:54. Cánticos fueron para mí tus estatutos, en la casa en donde fui extranjero. Y en el 171 dice, mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Y eso es lo que debe de ser, hermanos, que de nuestros labios salgan alabanzas, cánticos de agradecimiento, alabanzas al que todo lo puede, alabanzas al que tiene nuestra vida en sus manos, alabanzas al que nos ha dado la salvación por medio del sacrificio expiatorio de Jesucristo. Deben de salir cánticos de alabanza, hacer de los salmos alabanzas para nuestro Señor. También era su motivo diario de alabanza. Mira en el Salmo 119:62 dice, a medianoche me levanto para alabarte por tus juicios, tus justos juicios. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere, tus justos juicios. 164 dice, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Y en el 175 dice, viva mi alma y te alabe y tus juicios me ayuden. Aquí podemos ver que también va tomado de la mano con los textos anteriores cuando dice que es su canción y también es el motivo de nuestra alabanza. Debemos de alabar al Señor porque Él es justo en sus juicios y debemos de todo el día tener un canto de alabanza, una palabra de gratitud para nuestro Señor. También debe de ser nuestra decisión. Mira el Salmo 119, en el 119:173 dice, esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Esa ha sido nuestra decisión. Debemos de tomar la decisión de hacer la palabra de Dios. Y si nosotros acogemos la palabra de Dios, si nosotros la ponemos por obra, entonces dice aquí, tu mano siempre estará pronta a socorrernos, Señor, porque estamos abrazando tu ley, estamos poniendo por obra tu palabra. Por lo tanto, tu promesa es que tú nos socorrerás y serás nuestro ayudador, Padre. También es su delicia. Mira lo que dice en el mismo Salmo, en el versículo 77.
Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. En el 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. En el 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. 143, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Y en el 174, en el versículo, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Así como David, debemos de encontrar delicia en la misericordia del Señor, en su ley, en todo lo que es su palabra, en sus estatutos, en sus principios, y que cuando de nuestra boca sale su palabra, sea dulce y agradable para el que nos escucha. Y que no de nuestros labios salgan serpientes y víboras y arañas y todas aquellas cosas feas, sino que cuando abramos nuestros labios puedan endulzar los oídos de otros, porque hablamos palabras de bendición, palabras que bendigan, palabras que ayuden, palabras que consuelen. Por eso es que dice David que en la palabra, en sus principios, en sus mandamientos, encuentra su delicia, pero también encuentra su seguridad. Mira lo que dice en el versículo 89 del mismo Salmo. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y en el versículo 98 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Y en el versículo 99 dice, más que a todos mis enseñadores he entendido. Dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Mira qué maravilloso aquí. Aquí dice que para siempre, dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Tu palabra es eterna. Y dice, algo bien maravilloso, dice aquí, me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Cuántas veces, verdad? Han habido personas que quieren ponernos el pie para que nosotros caigamos o enredarnos con palabras, pero cuando la palabra habita en nuestros corazones, habita en nuestra mente, el Señor, el Espíritu Santo, sale, dice la palabra de Dios, como espada de dos filos. Y entonces puede hablar de una manera sabia. Y dice además aquí que más que todos aquellos grandes maestros que nosotros hayamos tenido, pues aún ni ellos pudieron enseñarnos tanto como nos enseña la palabra de Dios. Dice en el versículo 100, más que los viejos he entendido por qué he guardado tus mandamientos. Mira qué maravilloso, ¿verdad? Aquí David dice, más que aquellos hombres que han vivido tantos años y que por ende uno entiende que ya por su vejez son personas sabias que han vivido tantas cosas que son sabios. Dice, gracias Señor, porque aún me has hecho más sabio que a ellos que han vivido tantos años. Y dice en el 105, un versículo maravilloso, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esta palabra es la que al escudriñarla, al que estudiarla, al ponerla por obra, ella me va a ir guiando en el camino para no tropezar, para saber en dónde hay un bache, dónde hay un hoyo, dónde hay un precipicio donde yo vaya a caer. Tú me vas a llevar por caminos correctos para no hacer lo incorrecto y alejarme de ti. Dice en el 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Cuando la palabra de Dios es expuesta, es enseñada, la palabra de Dios alumbra a aquel que está en tinieblas, a aquel que está en obscuridad, a aquel que cree que ya no hay salida para ningún lado, a aquel que cree que ya se le fueron todas las oportunidades. Y además aquí dice, porque además
La palabra de Dios hace entender a los simples. ¿Qué quiere decir a los simples? A las personas sencillas, a las personas que muchas veces ni siquiera tienen un nivel académico alto. Y la palabra de Dios les trae sabiduría. La palabra de Dios trae esa sabiduría que muchos estudiados y grandes académicos o catedráticos no la tienen. Amén. Y vemos en el 160, en el versículo 160 dice la palabra de Dios: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, y dame entendimiento conforme a tu palabra, dice en el versículo 169. La suma de toda la palabra de Dios es verdad y sus juicios son perfectos. Y también eran su entendimiento. Dice en el 119:89 que la suma de sus mandamientos son verdad. Y vamos a su amor también. Estaba todo su amor en la palabra de Dios. Mira lo que dice en el 119:97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y así es lo que debemos de hacer nosotros, hermanos. Amar cada día más la palabra de Dios. Y que ella sea nuestra meditación todo el día, todo el día. Que en cualquier actividad que estemos haciendo, la palabra de Dios sea nuestra autoridad. ¿Estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? ¿Esto le agradaría a mi Padre o le desagradaría? ¿Esto está correcto? ¿Esto está incorrecto? La palabra de Dios es nuestra mejor guía y nuestra mejor enseñanza. Y debemos de amarla, porque dice la palabra de Dios en el 140, en el versículo 140, dice: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Y en el 159 dice: mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Entonces, la palabra de Dios nos vivifica. Y también es su defensa, es nuestra defensa, hermanos. Mira lo que dice en el mismo Salmo 119, pero versículo 154 dice: defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Y en el 170 dice: llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Entonces, Él es nuestro defensor. Acuérdate que nuestro abogado defensor es nuestro Jesucristo, nuestro amado Jesús, que siempre está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él es el que aboga cada día por ti, por mí, cuando nosotros hacemos algo incorrecto, hermanos. Por eso dice aquí la palabra de Dios que Él defiende nuestra causa y nos ha redimido. Gloria a Dios. Entonces, aquí acabamos de ver en todo el Salmo 119 que para David encontraba su refugio, su anhelo, su gozo, su pasión, su amor, su motivo, su delicia, su seguridad, su entendimiento, su fe, su recompensa, su gozo, su consuelo, su petición. Encontramos un montón de cosas que debe de ser también para nosotros la palabra de Dios. Y así es como nosotros debemos de comportarnos. Y si leemos a conciencia este salmo, vamos a llegar a la conclusión, tanto tú como yo, que aún no hemos aprendido a vivir en una relación con la palabra de Dios. Si lo leemos a conciencia ese salmo y conforme a todos los puntos que hemos visto, entonces diríamos, realmente he tomado la palabra de Dios también así para mí, con esa seguridad, con esa decisión, con ese gran motivo de alabanza, con que sea mi canción. Entonces, tenemos que hacer una reflexión, autoevaluarnos y decir: ay, es que esto no lo estoy haciendo bien. Todos los hombres de la tierra buscamos nuestro bien. Y la voz de Dios nos está diciendo que este bien que buscamos está en Él y en su palabra. Eso ya lo vimos en Deuteronomio 6, del 1 al 3. Vamos a volverlo a leer, porque sí, hermanos, toda la humanidad
siempre está buscando, siempre están buscando aparentemente hacer lo bueno, que aunque actualmente, bueno, la maldad se ha disparado de una manera terrible, pero dicen por ahí que a veces es más los que hacen el bien que los que hacen el mal. Y dice que la voz de Dios nos dice en Deuteronomio 6 del 1 al 3, lo que verdaderamente es bueno para nosotros. Dice Deuteronomio 6 del 1 al 3, ya lo habíamos visto a un principio, pero te lo voy a leer para que lo recuerdes. Y dice el Señor, y cuando dice 6, 1 al 3, dice, esto pues son los mandamientos y estatutos. ¿A qué está diciendo? La palabra de Dios. La palabra de Dios son los mandamientos y los estatutos de Dios y sus decretos. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te lo ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese es lo que el Señor nos dice y lo que David tomó en su vida y lo ejecutó, ¿verdad? Dice que los mandamientos, la palabra de Dios, el Señor nos las dio, porque esos son sus decretos, son sus principios, son sus estatutos, y dice, y nos los dio para que los aprendamos, los pongamos por obra y se los enseñemos a nuestros hijos, dice, y que de esa misma manera los pongamos por obra al lugar donde vayamos. Te decía yo la semana pasada que cuando nosotros, el Señor, cuando hablamos de a la tierra que llegamos a poseer, se está refiriendo no tanto al lugar geográfico, sino a la gente que habita el lugar donde estamos viviendo, que conquistemos el corazón, la tierra de esos corazones que son tierras que están endurecidas y que necesitamos hablarles de la palabra de Dios. Y dice que además se las enseñemos a nuestros hijos para que nuestros días sean prolongados. Y no solamente a nuestros hijos, sino a los hijos de nuestros hijos. Y que recordemos también que Él, si los ponemos por obra, nos va a bendecir en esa tierra donde fluye leche y miel. Que aunque veamos tanta maldad en el mundo, el lugar donde tú estés y estés multiplicándote y estés produciendo, el Señor te bendecirá y te sustentará. Y además, dice, debemos recordar que Dios, Jehová, nuestro Dios, uno es. No hay más dioses. Fuera de Él no hay ninguno. Ajá. Entonces, aquí acabamos de ver y vamos a ver qué dice Deuteronomio 8:6. Dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en su camino y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierras de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Esas son las promesas de Dios si nosotros guardamos sus mandamientos y los ponemos por obra. Y además, al lugar donde vayamos, no tendremos escasez. El Señor nos dará, el Señor nos multiplicará, nos sustentará con la diestra de su mano. Y dice en Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que
el fin de todo lo que podamos decir y hablar y hacer, la conclusión y el meollo principal es que temamos a Dios, que le tengamos el temor correcto y que guardemos sus mandamientos, porque en eso estriba el que nosotros seamos bendecidos. En eso estriba el todo del hombre. Y dice en Juan 14:21, dice en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Te acuerdas que ya lo habíamos dicho en anteriormente? Que precisamente aquel que verdaderamente ama al Señor guarda sus mandamientos y los pone por obra. La tristeza y la aflicción del hombre viene a causa de no tener una relación con la palabra de Dios. Cuando el hombre no tiene una relación con Dios, con la palabra, entonces por eso su vida está en aflicción, en confusión, en tristeza y en dolor. Pero nosotros que ya conocemos al Señor, tenemos nuestro consuelo, nuestro pronto auxilio. Tenemos que recordar que la Biblia es una revelación de la persona de Dios. Si tenemos una relación con la palabra de Dios, aprenderemos a conocer a Dios y a tener una relación con Él. Eso ya lo hemos estado estudiando. La palabra de Dios es una revelación del carácter, del amor, del pensamiento, de lo que Dios quiere para nosotros. Y solamente estudiando la palabra de Dios podremos tener una relación correcta con Dios y podremos conocer verdaderamente al Padre. Dios está llamando a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a tener una relación con Él, no una religión. La religión, ya lo dijimos anteriormente, es aquello que nos hace hacer cosas para creer que por medio de lo que hagamos nos estamos ganando el favor de Dios. Y entonces creemos que porque llevo al pie de la letra todas las cosas, pues con eso tengo a Dios contento y con eso, no, hermanos, eso no es así. Acuérdate que la religión únicamente lo único que hace es poner cargas sobre los hombros de los hombres y que no nos lleva a ningún lado. Hemos sido salvos por gracia, por medio de Jesucristo, pero nuestras obras deben de ser obras de arrepentimiento, obras de justicia. Tienen que reflejar que ahora Cristo vive en nuestros corazones. Solo así, teniendo una relación con Él, nos mantendremos dispuestos y gozosos de ir a su palabra. Si nosotros buscamos a Dios por medio de la oración, por medio de tiempos con Dios, por medio del estudio de su palabra, no tendremos problema para seguir y continuamente estudiando la palabra. Por lo tanto, que Dios permita que por medio de su Espíritu nosotros busquemos al Señor y que por medio de su Espíritu nos ayude a establecer una verdadera relación con su palabra, porque solamente por medio de su palabra viviremos la plenitud de vida, esa plenitud de vida que Él nos ha llamado a vivir. Esa plenitud de vida, hermanos, es la que Él nos ha llamado a tener con Él. Con esto, hermanitos, concluimos estableciendo una relación con la palabra. La semana que entra entramos ya a un nuevo tema. Por hoy concluimos. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Este estudio para mí lo fue de gran bendición. Gracias, hermanitos, por este tiempo, por haber dispuesto un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y como cada lunes, la invitación que siempre te hago. Y que algún día, a raíz de tanta invitación, algún día te veré ahí en la comunidad de Dios es fiel. La congregación donde, bueno, ahí tu servidora está trabajando para mi Señor, para mi Dios amado.
en la Comunidad de Dios es Fiel, calle Bronce, lote 1, Colonia Joyas de Tizayuca. Ahí te esperamos los domingos a las 11:30 de la mañana. Tenemos nuestros servicios presenciales. Me gustaría mucho verte ahí. Dale, compartir, hermanitos, si ves este estudio en YouTube o en Facebook, comparte con tus amigos, con tus hermanos, con tus primos, con tus familiares, con tus vecinos, con tus contactos. Compártelo, porque así estarás participando de la gran comisión de propagar la palabra de Dios, de hablar de la palabra de Dios a otros. Muchas gracias por el tiempo que te diste para estar como cada lunes aquí conectados. Te agradezco mucho el haber estado acompañándome en este estudio. La semana que entra estaremos hablando ya de otro tema. Vamos a orar para terminar. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, Padre, te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por este salmo que es una bendición, el Salmo 119, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender con cabalidad, Señor, tu palabra, Señor. Que este salmo, Señor, sea un modo de aprendizaje, Señor, en el cual podamos ver, así como David, Señor, que en medio de la persecución, Señor, que en medio de la batalla, Señor, que en medio, Señor, de cualquier circunstancia que él pasó, Señor, tu palabra, Señor, era su regocijo, era su gozo, era su refugio, Señor, era su petición diaria, Señor, era, Señor, su alabanza, Padre Santo, era todo para él, Señor. Que así sea tu palabra para cada uno de nosotros, Señor. Que en tu palabra podamos encontrar todo, Señor, lo que nosotros buscamos. Si estamos angustiados, si estamos gozosos, si buscamos alabarte, Señor, si estamos enfermos, Padre, que en tu palabra, Señor, encontremos consuelo a todos, Señor. Y que también, Señor, encontremos gozo, Señor, para esos tiempos de gozo y regocijo, Señor. Muchas gracias, Señor, porque el estudiar tu palabra, Señor, es alimentar nuestro espíritu, Señor, y es un crecimiento sano en tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanitos, Señor, que estuvieron ahí, Señor, escuchando, Señor, bendice sus vidas, así como a todos aquellos, Padre Santo, amigos y amigas que también se hayan conectado, Señor, bendice sus vidas, Padre, que tu palabra quede establecida en sus corazones, en sus mentes, y que además, Señor, sea puesta por obra, Señor, en nuestras vidas. Muchas gracias, Padre Santo, por mis pastores, Señor, Adriana, y por mi pastor Doroteo, Señor, bendice sus vidas, Señor, cualquier enfermedad, Señor, que haya en sus cuerpos, Señor, tanto en la de mi pastor como mi pastora, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú, Señor, sanes toda dolencia, todo dolor, Señor, y que en el nombre de Jesús sea echada fuera toda enfermedad, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por la vida del pastor Héctor, Señor, y su esposita Gisela. Bendice sus vidas, Señor, y como cada lunes, Señor, yo te pido que tú les des sabiduría y entendimiento, Padre, para seguir administrando de la manera correcta, de manera sabia, esta radioemisora, Señor, que tú has puesto en sus manos para la propagación de tu evangelio, Señor. Te doy muchas gracias por el privilegio que me das de poder hablarle a otros de tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, pues me despido de ustedes. Les mando un abrazo con mucho cariño, con mucho respeto, y nos estamos viendo la próxima semana. Dios los bendiga, el Señor los guarde.